bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del mensaje del día de hoy, a la exposición de la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos enseña su palabra y vamos a seguir viendo esta serie acerca de los 39 artículos. Vemos qué dicen los 39 artículos acerca de doctrinas importantes, que dice la palabra acerca de estas doctrinas. Y hoy vamos a ver el artículo número 10, que se trata de el libre albedrío. Ese es el título del artículo número 10 del libre albedrío. Hace unos momentos envié al grupo de la diócesis el texto del libre albedrío, en el artículo número 10. Dice así, el artículo número 10 del libre albedrío: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que por su natural fuerza y buenas obras ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo a la fe e invocación de Dios. Por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios sin que la gracia de Dios por Cristo nos preceda para que tengamos buena voluntad y obre en nosotros cuando tenemos buena voluntad. Este es el artículo número 10, hermanos, del libre albedrío. Vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder comprender acerca de este tema y que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, por este tiempo que nos das de descanso entre semana, Señor, para poder separar un momento de las actividades cotidianas y poder venir ante ti, Señor, poder ser refrescados y renovados por la lectura de tu palabra, por la oración, todos juntos, Señor, también por el canto congregacional, donde todos elevamos nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, Señor. Te damos gracias porque todo eso es de bendición para nuestras vidas, Señor. También te pedimos, amado Dios, que en este momento que vamos a ser expuestos al mensaje, que prepares nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender acerca de este tema, acerca del libre albedrío, Señor, y que podamos ir de aquí, Señor, con este conocimiento y que no solamente se quede en mero conocimiento, sino que nos lleve a un entendimiento más completo de tu palabra, a un entendimiento más completo de ti, y que también, Señor, lo que aprendemos lo podamos poner en práctica en nuestra vida día con día, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, como les dije la semana pasada, estamos en una parte de los 39 artículos en los que se aborda el tema de la salvación. El capítulo pasado, que se trató acerca del pecado original, vemos cómo cómo el pecado que cometen las personas no es por imitación, no es por imitar la maldad de otras, sino que es algo natural en ellas. Es una maldición que la humanidad está arrastrando consigo desde la caída de Adán. Y ahora, hermanos, nos encontramos en el artículo número 10, que nos habla del libre albedrío. Una palabra, hermanos, que hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero a diferencia de lo que la mayoría del mundo piensa cuando escucha el libre albedrío, este artículo habla más bien de la ausencia, por así decirlo, de este mismo albedrío. Y lo explico. Lo que entiende la mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, acerca del libre albedrío, es que el ser humano aún posee una libertad completa, una libertad total para hacer lo que quiera, cualquier cosa, sea buena o sea mala. Cada quien decide. Uno sabe si quiere irse por el buen camino o si quiere usar su libertad para hacer el bien. Vemos que las personas, para decir que nadie controla sus vidas, que ellos son el dueño, que ellos tienen el timón de sus vidas, dicen que ellos tienen ese libre albedrío para decidir qué hacer y que así nadie puede criticar las decisiones de otras personas, hermanos. Y este concepto lo utilizan también cuando se trata acerca de las cosas de Dios. La mayoría de la gente piensa que ellos tienen la libertad de escoger
si quieren o no quieren obedecer a Dios, si quieren ir a la iglesia, vivir conforme a las escrituras, alejarse del pecado o vivir una vida completamente alejada de Él, vivir en el pecado, dando rienda suelta a sus deseos. Para las personas, hermanos, el libre albedrío se trata, como dije, de una libertad total, un libre albedrío absoluto. Pero este concepto, hermanos, de libre albedrío, no es el libre albedrío del que hablan las escrituras, es completamente diferente. Por eso le digo que este artículo habla más bien de la ausencia del libre albedrío del que piensan las personas, porque el libre albedrío que encontramos en las escrituras es un libre albedrío corrupto, es un libre albedrío caído, que está afectado completamente por el pecado y que por sí mismo no puede escoger las cosas buenas que le agradan a Dios. Y lo vemos en la primera parte de este artículo que dice: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que por su naturaleza, que por su natural fuerza y buenas obras, ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo a la fe e invocación de Dios. Hermanos, después de la caída, la condición del hombre es deplorable. Eso lo vimos la semana pasada, de cómo esta herencia de la corrupción, esta herencia de la caída, mandó al hombre a un estado completamente caído, un estado completamente alejado del Señor. Vemos que es un estado de condenación. Nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo, porque todos están muertos en sus delitos y pecados. Nadie es justo, esa es la palabra, que no hay bueno, ni siquiera uno. Cuando la caída de Adán afectó todas las áreas del ser humano, y la libertad no es la excepción. La libertad no es algo que el pecado no toca, no es algo que el pecado, por así decirlo, haya dicho: bueno, vamos a hacer al hombre culpable, vamos a que esté en un estado de condenación, pero el libre de albedrío no lo tocamos, porque el libre albedrío es el santo grial de las personas, porque para ellos les importa mucho, al parecer, el libre albedrío, hermanos, pero no es así. Vemos que la libertad del hombre también fue afectada completamente por la caída, por el pecado original. Hermanos, el hombre perdió esa libertad total que tenía cuando estaba en el Edén. Ahora esta libertad está corrompida. Es un libre albedrío corrupto, un libre albedrío manchado. Hermanos, el hombre está atrapado en una jaula. El hombre tiene una libertad completamente limitada y solo se puede y solo puede decidir lo que su propia naturaleza le permite. Es como un ave en una jaula. El ave tiene una libertad de moverse, pero no puede salir de la jaula. El ave puede moverse dentro de la jaula, puede pararse tal vez en la rama que le pusieron sus dueños, puede posarse sobre el piso que tiene la jaula, puede volar hacia arriba, puede moverse de un lado a otro, pero encapsulado en donde lo tienen contenido, en una jaula. Y así está el humano, así está el hombre. El hombre puede decidir a dónde ir, dónde moverse, qué hacer, qué comprar, de qué abstenerse, pero todo dentro de la burbuja donde se encuentra, de la jaula que es su propia naturaleza pecaminosa. El hombre no puede moverse más allá de la esfera en la que se encuentra atrapado. El hombre, como les dije, no puede decidir más allá de lo que su propia naturaleza caída le permite. No puede, la maldad, el pecado, hermanos. El hombre es un ser vil y completamente entregado al mal en el que está condenado y está completamente alejado de la justicia de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 15, el versículo 14 al 16, uno de los amigos de Job le dice esto, que es una descripción muy acertada de la situación del hombre ante Dios. Dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, hablando de Dios, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Dice: cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua. Como les digo, esta es una descripción muy acertada de lo que es el hombre ante Dios.
un ser vil, que dice aquí que es abominable, que bebe la iniquidad como agua. Él está, hermanos, enjaulado en su propia maldad. Está, por así decirlo, en un laberinto que no tiene salida y donde los caminos de los que puede elegir son igualmente de perdición, son igualmente malos. Él tal vez puede decidir ir a la derecha o a la izquierda, pero para el hombre perdido da lo mismo, porque esos caminos que él está escogiendo en su propio albedrío corrupto llevan a la perdición. Hermanos, y lo más triste de esto es que el hombre piensa que tiene libertad. Él piensa que sí puede decidir, que él tiene, como muchas veces hemos escuchado, el timón, las riendas de su vida y que él decide. Hermanos, pero es como alguien atrapado, por así decirlo, en el vicio de las drogas o del alcoholismo, que quiere dejarlo, pero no puede, que quiere ya tal vez dejar esa adicción, pero su propia naturaleza está dañada y no pueda salir del mundo, del pecado por sus propias fuerzas, hermanos. Pero es algo peor, porque vemos que en el mundo hay personas que tal vez quieren dejar de tomar o de fumar y lo hacen, lo pueden lograr, pero el pecado, hermanos, no es como eso. Este es un ejemplo que queda muy corto. El pecado es algo tan arraigado en el humano que aunque se proponga y haga todo lo que está en sus manos para poder dejar el pecado, su naturaleza no se lo permite. Así es de dañino el pecado y así está de dañada la libertad del hombre. Efesios 4 del 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, esto es Pablo hablando, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto dice Pablo, que es los gentiles, que es una manera de decir aquellos que están perdidos, aquellos que no han conocido al Señor. ¿Cómo son aquellos que no han conocido al Señor? ¿Qué es la libertad que ellos tienen? Bueno, pues esta libertad no existe, hermanos, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido. ¿Cómo alguien, hermanos, que tiene el entendimiento entenebrecido va a escoger lo bueno? ¿Cómo alguien que está atrapado en su propia naturaleza puede escoger el camino del bien? Dice Pablo, no pueden, porque ellos no pueden ver más allá. Tienen el entendimiento cegado. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay. Tienen el corazón duro. Y dice, ¿y qué pasa cuando alguien tiene ese corazón duro? Escoge el pecado porque es lo único que su naturaleza lo deja. Pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia, cometen con avidez toda clase de impureza. Como les digo, el hombre está atrapado, es un esclavo de su propia naturaleza pecaminosa. Así andan los gentiles, dice Pablo, están atrapados en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esta dureza de corazón es consecuencia de la caída. Y entre más entendemos acerca de esto, más comprendemos la naturaleza del humano y más entendemos la gracia de Dios de cómo nos rescató. Siguiendo con el artículo, dice, por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios. El hombre, como les digo, está completamente incapacitado para buscar por sí mismo la redención. No puede hacer obras justas para salvación. No puede prepararse a sí mismo para la búsqueda de Dios, ni invocar a Dios por ayuda, hermanos. El pecado nos aleja tanto del Señor que el hombre natural ni siquiera es capaz de pensar en recurrir a Dios por ayuda de una manera efectiva. Hermanos, se dice que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y ese es el problema de la raza humana, que no quiere ser ayudada. No le importa. Él está feliz en sus pecados. El hombre perdido se la pasa muy bien en sus pecados. Se divierte. Para los incrédulos, hermanos, el mundo es su paraíso. Ellos se deleitan en andar en sus caminos y cometer toda clase de pecados.
Hermanos, ¿por qué alguien que le está pasando tan bien según su criterio quisiera ayuda para salir de eso? ¿Por qué quería ser salvado? Si le dices, debes ser salvo de lo que haces, yo me la estoy pasando muy bien. ¿Por qué quisiera ser salvado de esto? ¿Salvo de qué? Una ocasión, hermanos, cuando estaba muy joven, estaba en la preparatoria, y recuerdo que yo tenía un amigo que es cristiano, que era un amigo de los pocos cristianos que había en mi salón. No recuerdo de qué estaban hablando él y otro grupo de amigos, pero recuerdo que yo escuché que uno de ellos le dijo, a ver, tú has estado con mujeres o has ido a ciertos lugares o te comportas de cierta manera, y él dice, no, dice, pues yo soy cristiano, yo no hago ese tipo de cosas. Y mis otros amigos, los otros compañeros, estaban sorprendidos y le decían, ¿por qué? Tus papás no te dejan, dice, tus papás te tienen esa religión porque no quieren que seas feliz. Y eso me acuerdo mucho, porque para ellos el pecado, el libertinaje, el vivir en esta vida, a estar atrapados en su naturaleza, es ser feliz. Y yo me preguntaba, ¿cómo ellos van a querer acercarse a Dios? Porque acercarse a Dios es alejarse de sus pecados. Si ellos les dicen, a ver, venir al Señor es arrepentirte y dejar tus pecados, y ellos van a decir, pues no quiero, porque yo vivo muy feliz haciendo esto. Hermanos, esa es la naturaleza del pecado. Están felices en lo que hacen. El hombre no quiere y no puede venir a Dios por sus propios medios. No puede buscar a Dios y no quiere porque se la pasa bien, hermanos. Y las buenas obras que según ellos hacen, hermanos, son completamente aborrecidas por Dios porque no vienen de un corazón regenerado. Muchos pueden decir, bueno, no solo los cristianos hacen cosas buenas, según los ateos también pueden hacer cosas buenas, pueden dar de comer a los hambrientos, pueden estar, no sé, en algunas ONG, pueden ir a ciertos lugares donde hay gente necesitada y repartir alimentos, salvar perritos de la calle, ser activistas, esto, lo otro, hermanos, pero esas obras que según ellos y a los ojos de muchas personas pueden ser buenas, son trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice aquí, nuestras justicias, o sea, cosas que pueden ser tomadas como buenas. Dice que son trapos de inmundicia delante de Dios. Las personas que no están en Cristo y que según ellas están haciendo cosas buenas, no son estas obras buenas, no son aceptables delante de Dios porque no vienen de un corazón regenerado, porque estas obras no vienen de un corazón que busca la gloria de Cristo. Estas obras buenas, según ellos, son producto de la jactancia, son producto del orgullo del hombre que quiere hacerse pensar que hace cosas buenas. Nacen de un corazón orgulloso, nacen de un corazón jactancioso. El hombre, hermanos, está muerto en sus delitos y pecados. Vemos que ni sus obras, que ellos creen que son buenas, pueden salvarlos. No pueden salvarse a sí mismos. No pueden ni buscar a Dios por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene el hombre que está muerto en sus delitos y pecados? Siguiendo con el artículo dice, sin que la gracia de Dios por Cristo nos preceda para que tengamos buena voluntad y obre en nosotros cuando tenemos esa buena voluntad. Hermanos, la esperanza del hombre es la gracia de Dios. Una gracia que nace en el corazón de Dios, quien tuvo piedad de la humanidad caída. Vimos cuando estábamos hablando acerca de la caída en Adán, de que Dios en lugar de darles el justo y merecido castigo, ¿qué hizo? Tuvo piedad, tuvo misericordia. Hermanos, nosotros buscamos al Señor, pero porque el Señor fue el que dio el primer paso, como le decía hace unos momentos nuestro reverendo Benjamín. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no lo estábamos buscando, Él tuvo misericordia de nosotros.
Primera de Juan 4, versículo 10, que es más adelante, bueno, perdón, antes del versículo 19, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Dios no solo extendió su brazo para ayudarnos, no solo nos ofreció la ayuda, sino que nos tomó con fuerza y nos sacó del lodo en el que estábamos hundidos. Dios no nos dejó una esperanza para que nosotros estuviésemos brincando tratando de alcanzarla. No, el Señor nos tomó de donde estábamos y nos sacó de donde estábamos muertos, hermanos. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado y de nuestra carne. Antes estábamos confinados a movernos solo dentro de los límites de nuestra naturaleza caída e inclinados al mal. Hermanos, y la única salida de nuestra prisión fue el rescate divino. Dios nos sacó de donde estábamos, nos sacó de esa esclavitud. Estábamos ahí sin movernos, estábamos en ese laberinto, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él dio el primer paso para rescatarnos. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También Juan en el capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. La libertad que tiene el humano que no ha conocido al Señor no es una verdadera libertad, porque está confinada en su naturaleza caída. La libertad que Cristo nos da cuando nos libera es la verdadera libertad. Ser esclavos de Cristo, aunque se escuche un poco contradictorio, es ser verdaderamente libres. Podrían decir, dirían los incrédulos, es pasar, es lo mismo, es pasar de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Cristo. Bueno, ser esclavo de Cristo es ser libre. Eres libre del pecado, eres libre de la condenación. Romanos 8, del 2 al 3 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, lo que era imposible para nosotros, lo que el ser humano no puede hacer por sus propias fuerzas, Dios lo hizo posible. Ahora, hermanos, cuando Dios comienza a actuar en nuestras vidas, Él libera nuestra voluntad y le da ahora sí la comprensión correcta de lo que es bueno, así como el deseo de practicarlos. Solo cuando esto sucede, hermanos, es posible descubrir qué es la verdadera libertad en Cristo. Ahora sí, ya cuando hemos sido redimidos, ahora sí podemos y tenemos esa capacidad de poder escoger, poder ver, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya no estamos atrapados en eso y aunque todavía tenemos ese, como veíamos la semana pasada, ese fronemas arcos en nosotros, eso ya no tiene ese poder completo que tenía antes. Ahora sí podemos escoger entre lo bueno y lo malo, pero porque hemos sido sacados de esa esclavitud. Como dice el artículo, la gracia nos precede para esto. La gracia de Dios es la que actúa primero para que nosotros actuemos así. Esto, hermanos, no nace en nosotros. Esto no es porque nosotros lo hayamos querido, esto viene de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Ahora sí queremos hacer buenas obras, ahora queremos agradar a Dios. Ahora las buenas obras que hacemos y que queremos hacer no es para jactarnos a nosotros mismos y pensar que somos buenos, me pongo la medallita del bienhechor. No, hermanos, ahora hacemos las buenas obras
para glorificar a Dios, porque queremos agradarle, porque queremos obedecerle. Esa es la diferencia de las buenas obras del mundo y de las buenas obras de alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Hermanos, con esto, ya para terminar, la jactancia del hombre queda completamente destruida, queda por los suelos. El hombre ahora no puede ser orgulloso. Esto ya no cabe dentro del corazón del cristiano. El orgullo, la jactancia ya no tiene cabida dentro de aquel que ha nacido de nuevo y que ha entendido que la libertad que ahora tiene vino de Dios y fue Dios, como repitiéndolo otra vez, quien dio el primer paso para salvarnos. Dios comienza y termina la obra de redención, todo es por Él, para Él y de Él, hermano. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que nosotros cooperamos para la salvación fue el pecado que tuvo que ser perdonado. Todo lo hizo el Señor, todo viene de Él. Nosotros no aportamos nada para ello. Y así, hermanos, toda gloria y toda honra es y será siempre para nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, San Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que nos has dado en tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas, nos trajiste a la luz admirable, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Nosotros no te estábamos buscando, Señor. Nosotros estábamos muertos, Señor, pero tú nos diste vida. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nuestra mente y nuestro corazón esté meditando en esto, Señor, y que podamos contemplar más, Señor, tu santidad, tu favor, tu gracia para con nosotros, tu gracia inmerecida para con nosotros, Señor, y que nosotros podamos amarte más, Señor, que nosotros vayamos de rodillas ante ti agradeciéndote, Señor, lo bueno y maravilloso que has sido, Señor, con nosotros, con personas que no merecían, Señor, ser rescatadas, con pecadores, Señor, que estaban completamente alejados de ti y que te ofendían diariamente, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender acerca, Señor, de la gracia, de cómo tú, Señor, te ha placido el amarnos y el rescatarnos de donde estábamos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser humildes, a no ser orgullosos, Señor, que eso no quepa en nuestros corazones, que lo que haya en nosotros, Señor, sea humildad, sea agachar la cabeza y decir, es solo por ti, Señor, que estoy en este camino. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.